Iglesia, Dios les bendiga. Para mí es una bendición poder compartir en esta hora de la mañana con ustedes. Así que, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de alabanza, de oración. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres sabio, tú eres justo, Señor, tú eres misericordioso, eres amoroso, eres clemente. Eres, Señor, nuestro Dios, Señor, nuestro amparo, nuestra seguridad, nuestro proveedor. Señor, el amado de las naciones, Señor, eres tú. Eres nuestro máximo amor. Señor, tú eres todo para nosotros. Gracias, Señor, porque tú has visto nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Dios, porque estás trabajando, Señor, aunque no te veamos, estás allí. Gracias, Padre, porque tú eres el que renueva nuestra fuerza. Tú eres, Señor, el que traes tranquilidad, Señor, y tu paz, Señor. Esa paz, Señor, que anhelamos, que deseamos, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que guarda nuestros corazones, Señor, nuestra mente, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú, Señor, eres nuestra paz, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro amor, Padre. Señor, hoy colocamos, Señor, la meditación de tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, hablando en nuestra vida, en nuestros corazones, sé tú usando, Señor, tu palabra, Señor, para traer, Señor, transformación a nuestros corazones para la gloria tuya, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos infinita gracia. Amén, Señor, y amén. Amén, iglesia. En esta hora de la mañana quiero compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9. Voy a leer en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9. Dice: Me llegó este mensaje del Señor. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces yo le respondí: Pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor me dijo: No digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe, dirás lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Esa es la decisión del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca, y me dijo el Señor: He puesto mis palabras en tu boca. Hoy pues, nosotros estamos en el mes, en Misión Familia, el mes de servicio. Somos servidores, ¿correcto? Y hoy quiero traer esta enseñanza que es acerca del llamado de Jeremías, el llamado que Dios le hace a Jeremías. Y Jeremías fue un sacerdote israelita y él estuvo en las últimas décadas del reino del sur en Judá, y también fue llamado para advertir a Israel de las terribles consecuencias que venían por romper el pacto con Dios, por su rebeldía e injusticias. Entonces, Jeremías fue llamado por Dios, fue llamado con un propósito para cumplir una misión, en el caso de él específica, que era profeta. Entonces, yo quiero rescatar unas características que podemos ver en el llamado que Dios le hace a Jeremías para poder nosotros creer y poder movernos, para poder servir en ese llamado que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico, particular, diferente, porque somos parte de un cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros hace parte del cuerpo de Cristo, cada uno tiene dones, talentos diferentes. En este caso, en el llamado de Jeremías, Jeremías tenía ese llamado de ser profeta, de poder llevar la palabra de Dios, de poder hablar al pueblo de Israel de parte de Dios. Y una de las características que podemos ver nosotros en este llamado de Jeremías es que Dios te conoce. Dios te conoce. Dios conocía a Jeremías, sabe de las cualidades, de los dones, del carácter, sabía todo acerca de él. Y eso lo podemos ver en el versículo 5, que dice: Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Ya te conocía. El Señor, antes de revelarse a tu vida, o el Señor antes de crearte, Dios ya te conoce. Dios conoce cuáles son tus dones. Él conoce tu carácter, Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente, Él conoce tu futuro, Él
Dios conoce nuestras vidas, iglesia. Y aun cuando nos conoce, Él siempre nos decide amar. Su decisión fue amar. Su decisión fue venir a este mundo, a esta tierra, para morir por el pecado de todos nosotros y poder darnos una vida eterna. Él, a pesar de nuestras malas decisiones, Él no se rinde, sino que Él llama a todos al arrepentimiento para poder darnos un propósito, para que podamos servirle, para que podamos adorarle, para que podamos amarle, para que podamos ser instrumentos de Dios, para poder llevar el mensaje y la palabra de Dios, para poder unirnos a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios hace en el mundo, en la iglesia el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que podamos entender que no estamos, digamos, que de pronto a veces pensamos que nuestro pasado o pensamos que cosas de pronto que antes hacíamos, de pronto no, Dios ya las conoce. Cuando se le entregamos a Él, nuevas son hechas todas las cosas, porque las cosas viejas pasaron y Dios hace que todas las cosas nuevas. Entonces, cuando Dios nos ve y nos mira, Él no solamente nos limpia, nos perdona, nos restaura, nos transforma, sino que nos quiere dar un propósito, nos quiere dar una tarea, nos quiere dar una misión para cumplirla. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Jesucristo es el Señor, Él es el dueño de nuestra vida. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos y que Él se va a revelar a nuestra vida. Cuando Él se revela a nosotros, entonces Él ya conoce de lo que Él va a hacer. Él conoce qué es lo que quiere hacer con mi familia. Él conoce lo que quiere hacer en nuestra finanza. Él conoce todo de nosotros. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta frente a Él? Entonces, conocerle más acerca de Él, de caminar con Él. Él ya conoce tu vida y Él quiere usarte para llevarte a ese propósito por el cual Él diseñó, Él planteó antes de la fundación del mundo. Porque para Él no existe el tiempo, Él conoce todo de nosotros. Y estamos en las mejores manos, iglesia, en las manos del Señor. Y en Mateo capítulo 10, verso 30, Mateo capítulo 10, verso 30 dice: Dios les tiene contado a ustedes hasta sus cabellos. Imagínate cuán hermoso es nuestro Dios, que Él conoce cuántos cabellos tenemos. Él conoce si se nos cayó cuántos cabellos hoy. Él conoce todo, iglesia. Para Él no le podemos ocultar nada. Pero Él no lo utiliza porque Él se interesa por ti. Él se interesa por tu vida. Él se interesa por tu familia. Él se interesa por cada área de tu vida que le cuesta. ¿Qué áreas de tu vida tal vez no nos cuesta entregarle a Dios? Nuestro carácter, nuestra finanza, nuestro matrimonio, nuestras relaciones. Pero a pesar de eso, Dios se interesa, interviene, trabaja en esas áreas para podernos hacer como Jesucristo, poder llegar a la medida del varón, para poder nosotros entregar nuestros corazones delante de Él y decir: Señor, tú lo conoces todo, transforma mi vida. Señor, tú conoces todo de mí. Imagínate el apóstol Pablo, su llamado, él cómo era. Él era un perseguidor de la iglesia de Jesús. Y Dios lo conocía, Dios sabía quién era Pablo. Pero Él decidió, lo eligió, lo transformó, lo perdonó, se reveló ante Él y transformó su vida. Y ahora era un heraldo del Evangelio, ahora era un predicador de la palabra de Dios. Cuando Dios nos conoce, Él interviene, trabaja, nos transforma a través del Evangelio. Y en Salmo 130, versículo 1 al 6, Salmo 130, versículo 1 al 6, aquí David habla acerca de algo impresionante. Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor,
Tú sabes lo que voy a decir aún antes de que la palabra salga de mi boca. Tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí. Siento tu mano sobre mí. Lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que puedo entender. Entonces, cuando Él conoce de nosotros y conoce todo de nosotros, Él muestra ese amor porque se interesa en saber quiénes somos y nos da identidad porque somos sus hijos, somos su padre. Él conoce nuestras necesidades económicas, Él conoce las necesidades que nosotros tenemos y Él interviene y dice: más primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Y qué cosas serán añadidas? Él las conoce porque Él sabe de qué necesidad tenemos. Él sabe que de pronto yo le estoy pidiendo algo, alguna cosa, y no era eso, sino que era otra cosa. Entonces hay situaciones o realidades donde Dios, a veces nosotros pensamos que es por aquí, pero no es por aquí, sino que Dios nos da lo que realmente nosotros necesitamos. Y nos da más de lo que nosotros pensamos o imaginamos, porque Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestra vida, y Él no solamente las conoce, sino que tiene un conocimiento, sino que Él interviene, Él actúa. De pronto en el momento inmediato que a veces queremos que Él actúe, de pronto no suceden, pero en su momento llega esa intervención de parte de Dios. Y recuerdo justamente en principio había una oportunidad para yo poder dar unas clases en un colegio y de pronto para mí era un reto, era algo, porque bueno, no soy ingeniero y conozco el idioma del portugués y era para dar unas clases en portugués. Y de pronto pensé que esa oportunidad no se iba a dar porque bueno, pasó bastante tiempo. Y de pronto en el momento donde realmente estaba necesitando en la parte económica estaba necesitando: Señor, abre las puertas, Señor. Y de pronto a veces uno dice: bueno, debe ser que, ay, Señor, para ti no te cuesta nada colocar ese dinero en la cuenta. Pero Dios abre puertas para trabajar. Dios abre otras fuentes donde nosotros no pensamos, donde Dios nos puede usar. Y era para dar clases de portugués. Si no estoy mal, creo que la entrevista fue el jueves y el viernes ya estaba dando clase. Y fue algo donde no me lo esperaba, donde no me imaginaba, donde no pensaba, pero que Dios actúa. Y Él sabe la necesidad que tenemos y Él interviene en ese momento justo. En ese momento donde solamente Él puede glorificarse. Porque de pronto si lo hubiera dado, ya cuento con ese recurso. Pero no, fue que necesitaba ese recurso y Dios abrió la fuente para poder usar esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, o esa sabiduría, o ese arte, o ese pensamiento. Y podemos ver más adelante, en la segunda característica es que Él te eligió. En ese mismo versículo 5 dice: ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Yo te elegí, Dios lo eligió. Dios eligió a Jeremías para que le sirviera como profeta durante el reino de Josías, rey de Judá. La sucesión de rey bajo las cuales Jeremías profetizó, culminando con Sedequías cuando éste se rebeló. También habló con Nabucodonosor, destruyó Jerusalén enviado por Sedequías, fue cautivo el pueblo a Babilonia. A Jeremías se le permitió continuar en la tierra de Judá y allí continuó su ministerio entre el remanente de Israel que había quedado en Jerusalén. Y en este caso lo que quería compartir era que cuando Él lo eligió para una tarea específica, que era ser profeta. En el caso de Jeremías, su característica fue para ser profeta. Pero hay otros llamados donde es lo que Dios hace. Dios nos rescata, Dios nos perdona, Dios nos transforma, somos nuevas criaturas, estamos en una nueva vida, y en esa nueva vida somos hacemos parte de la iglesia, somos iglesia, correcto. Dentro de la iglesia tenemos diferentes, como somos un cuerpo, cada cuerpo, como un cuerpo humano representa cada parte del cuerpo, es importante, tiene una tarea diferente. Este brazo no puede hacer lo que hace este pie.
este ojo no puede hacer lo que hace la lengua, sino que cada uno tiene una característica. Para que el reino avance, para que el reino funcione, entonces cada uno de nosotros que estamos aquí y los que están viendo la transmisión, cada uno tiene una parte, una particularidad, tiene un don, un talento, y eso que tú tienes es para colocarlo al servicio de Dios. Dios te eligió para servirle, para dar lo que por gracia hemos recibido, para poder mostrar y dar a conocer el evangelio. Y a través de lo que nosotros podemos hacer y realizar, entonces Dios nos elige para poder cumplir una tarea particular y específica. Porque, por ejemplo, si yo les digo, hay una necesidad, vamos a hacer, necesitamos a alguien que use la consola. Bueno, no todos tenemos la capacidad de poder manejar o manipular una consola. Y si de pronto digamos, no, necesitamos a alguien que nos colabore con el piano. Bueno, no todos tocamos el piano. O alguien que predique, o alguien que sirve, alguna persona que ore, otra persona que se encargue de pronto de la parte del aseo, o una persona de audiovisuales, o la persona eléctrica que necesitamos, o alguien que construya algo, o en fin, hay muchas áreas en el cuerpo donde nosotros, Dios lo que nos hace es que nos elige para poder ser parte del ejercicio, del avance de la iglesia, del ministerio, de lo que Dios quiere colocar en nosotros. Entonces, en este caso particular, Dios eligió a Jeremías para ser profeta, pero Dios te elige a ti para poder ser un servidor de Cristo, para poder que tú coloques esos dones, esos talentos, que muchas veces, a veces nos da miedo, ¿cierto? O a veces nos da temor, o a veces nos da que no somos capaces, o que no somos suficientes para eso, o a veces nos comparamos con otras personas, o tal vez de pronto pasen otras cosas en nuestra mente, que a Jeremías también le pasó. Porque Jeremías en el versículo 6 dice, y entonces yo responde Jeremías, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Entonces ahí hay una característica, algo que Jeremías dijo, Señor, pero es que yo no puedo, soy muy joven, no sé hablar en público. Y van a haber cosas que tal vez nosotros pensamos que son limitantes. En este caso, Jeremías podía ser joven, de pronto otra persona puede ser que sea muy adulto, muy mayor, pero Dios usa, no importando la edad, porque Él cumple su propósito. Y no solamente eso, sino que podemos pensar, es que yo no soy muy diestro, no soy muy esto. Y si nosotros vemos a la mayoría de los personajes bíblicos, ellos tenían dificultades, tenían defectos, tenían cosas que tal vez no podían detener el avance de lo que Dios quería hacer. Pero recordemos algo, es que Dios no somos nosotros los que hacemos la obra, es Dios quien hace la obra. Es Dios quien usa a nuestras vidas para poder hablar, para poder ejecutar, para poder hacer las cosas. Él nos da la sabiduría, la capacidad, la inteligencia. Él nos da todos los recursos para poder hacer la obra de Dios. Porque entonces no dependemos de nuestra fuerza, de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento, sino que dependemos totalmente del Espíritu de Dios. Esperemos del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Y claro que tenemos que estudiar, tenemos que ejercitar el don que Dios nos ha dado. Entonces, porque puedo saber, si estoy, digamos, en el piano, si yo sé el piano, entonces yo tengo que saber que necesito practicar más canciones, nuevos ritmos, nuevas, entender la armonía, entender toda la parte. O sea, tengo que ejercitar el don que Dios nos ha dado. Entonces, si Dios me ha llamado para predicar, ¿qué tengo que hacer? Predicar. Y una, y otra, y otra, y otra, y entrenar, y entrenar, y entrenar, y entrenar. Si tenemos un objetivo y sabemos que Dios nos ha llamado para algo, ¿qué tenemos que hacerlo? Practicar, darlo. Porque esta no es no es la primera vez que de pronto estoy predicando, pero la primera vez, hubo una primera vez, que fue hace años. Y había nervios, había temor, había inseguridad. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Porque nos va a llegar esos temores. Pero quien respalda la obra es Dios. Porque el Señor me dijo, responde Dios a la contestación de Jeremías, no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. O sea, no importa
importa si tú eres joven, yo te llamé y yo voy a hablar a ti. Y vas a hablar y vas a decir lo que yo quiero que tú digas. Entonces, en el momento donde tú estés, en el momento donde tú comienzas en ese servicio a Dios, entonces, claro, van a haber momentos donde vamos a tener como eso, pero adelante, continúa, porque Dios te va preparando, Dios te va dando la capacidad, Dios te va dando sabiduría, Dios te va dando la inteligencia, Dios te va dando las herramientas, Dios te va dando y la capacidad para poder lograr, porque el propósito lo quiere cumplir. ¿Quién es? Dios. ¿A quién quiere usar? A nosotros. Pero la obra depende totalmente de Él. Lo que quiere hacer Dios es que confiemos en Él, que Él lo va a hacer, que Él va a proveer, que Él va a dar la palabra, que Él va a darte la estrategia, que Él va a darte los recursos, la elocuencia. En el momento o en el servicio que estés entregando a Dios, Él va a colocar, sino que atrevamos a ir, a poder ir y hacer eso que Dios nos ha encomendado, porque Jeremías después de eso, él fue, no huyó, sino que fue y avanzó en lo joven que él estaba. Dios lo trabajó por muchos años y empezó a hablar de parte de Dios. Jeremías no tuvo una vida fácil, pero fue lo que la palabra que Dios le colocó, ese llamado de Dios, y él lo que empezó fue a ejecutarlo, a hacerlo, a decir: Señor. Y puedes decirle: Señor, tengo susto, me da esto, siento que es un reto, que es un avance más, siento que es algo que me está llevando a otro nivel, siento que me está llevando a algo que me está desacomodando mi comodidad. Porque muchas veces, a veces Dios lo que quiere es incomodarnos en el lugar cómodo que estamos, y a veces Dios lo que quiere es que demos esa milla extra más, o que demos ese siguiente nivel más, o que vayamos a otro nivel más, o que vayamos a hacer otras cosas adicionales. Porque a mí personalmente y particularmente, a mí me gusta, si me dicen de lo que me gusta más grupos pequeños, pero sé que Dios me ha colocado para poder predicar su palabra. Y aunque me dé el temor de estar aquí y compartir y de estudiar y de hablar, de pronto, no, pero no se nota que no, sí, a mí sí me da susto estar acá arriba, y yo cuando estudio el mensaje trato de estudiarlo y de poder explicarlo para que podamos nosotros entender no solamente la palabra de Dios, sino acciones prácticas para poder ejecutar lo que Dios ha colocado en la palabra, en el mensaje. Pero cada uno de esos retos, Dios lo que nos va diciendo es que Él está con nosotros, que Él fue el que nos eligió, que Él fue el que nos llamó, que Él es el que nos capacita, que Él es el que nos da la fuerza, sino que nos animemos a seguir. ¿Cuál es mi intención de hoy? En recordarte que Dios te eligió, que Dios conoce tus limitantes, que Dios conoce tal vez la situación que estás pasando, pero que a pesar de eso, Dios tiene todo el poder para poder llevarte al lugar donde Él quiere colocarte, porque es su poder, porque es su gloria, porque es su voluntad, porque es su amor, porque es su gracia, porque es a través de su Espíritu Santo que nos quiere llevar a aquellos lugares que tal vez no estamos que nos van a desacomodar. Sí, nos van a desacomodar, pero son lugares donde Dios quiere llevarnos. Y el tercer característica que habla Dios a Jeremías es: yo te envío. Dios nos envía. Y aquí en ese mismo verso 7, no digas que solo eres joven, porque irás donde yo te envíe, y dirás lo que yo te ordene. Dios nos envía. Jeremías fue dado palabra de parte de Dios para anunciar. No era una tarea fácil para Jeremías enfrentarse a los diferentes reyes y situaciones que vivió, y sobre todo en situaciones que eran muy fuertes, donde él tenía que dar palabras muy duras, palabras muy retadoras. Para Jeremías no fue fácil hablar de parte de Dios las cosas que Dios le revelaba y le mostraba y anunciarle, pero Dios lo envió con él con un propósito. Y Dios nos quiere dar a entender y comprender que Él es el que nos está enviando a la obra que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu corazón, porque van a haber situaciones difíciles, sí, que van a haber situaciones que son complicadas, sí, porque el Evangelio no es
color de rosa, porque vamos a sufrir persecución, porque van a hablar, porque van a decir, pero lo importante es cuando entendemos que Él nos conoce, conoce tu corazón, conoce las intenciones con quien tú sirves, el corazón con que tú haces las cosas. Él te eligió a ti para cumplir una misión y Él te envía para poder hacer esa misión. Y a mí, siendo muy honesto, yo sé que hubo una palabra de parte de Dios hace muchos años a mi vida. Y Dios dijo que me iba a llevar a lugares donde habrá peligro, pero que no tenga miedo, sino que Dios está conmigo. Y esos lugares, recuerdo varios, pero uno en particular era cuando estaba en el campo de refugiados de Medio Oriente, que eran personas que eran de diferentes nacionalidades, tanto de Medio Oriente, de Siria, Afganistán, Eritrea, a algunas partes de África, y había un montón de personas, eran mucha gente, eran un lugar donde habían en ese momento 6.000, 7.000, 8.000 personas, donde no habla su idioma, porque hablan farsi, hablan francés, hablan árabe, hablan persa, hablan diferentes idiomas, y entender que la situación de ellos no era fácil, y el ir al campo de refugiados, ir a ese lugar a poder ayudarles a ellos, para mí me daba mucho temor. O sea, me daba temor cuando salí de la casa hasta el lugar donde estaba. No sé qué sensación. Yo, Señor, ayúdame, Padre, porque no era fácil estar en ese lugar, no era fácil ver lo que vi, las peleas que vi. Tuvimos como 3 ocasiones donde tuvimos que desalojar el lugar, o sea, donde los voluntarios tuvimos que salir por precaución, por cuidado, por lo que estaba pasando, ocurriendo. Eran momentos donde tenía que cuidar cosas desde las 12 de la noche hasta 6 de la mañana, toda la madrugada, yo solo cuidando cosas que no se metieran. Y era orar, era buscar a Dios, era, Señor, tú me trajiste acá con un propósito. Sé que donde tú estás enviando, Padre, no es fácil, pero es tu voluntad. Y sé que tú cumplirás tu propósito en este lugar. Y poder bendecir, hablar con personas, con jóvenes, en inglés, y que podíamos comunicarnos de cierta manera y hablar acerca del amor de Dios. A veces no va a ser fácil cuando Dios nos envíe, pero cuando Él te envíe, entonces Él es el que está en el lugar más seguro, es su voluntad. Porque en su voluntad encontramos esa paz, encontramos ese propósito, encontramos aquello que Dios nos está enviando. Y Juan, versículo 12, versículo 26, Juan capítulo 12, versículo 26, este texto en la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho, porque dice: todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Imagínate, impresionante este texto, porque aquí algo que estaba meditando era que Jesús está diciendo seguirme. Entonces estamos en este momento siguiendo a Jesús, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. ¿Y dónde está Jesús? Estaba con las personas, los pobres, estaba con las viudas, estaba caminando por todo lugar. Y hoy en día mi pregunta era: Señor, ¿tú dónde estás que yo quiero estar? Señor, ¿dónde está tu corazón? El Señor Jesús estaba en el campo de refugiados. El Señor Jesús estaba ahí haciendo algo. ¿Y yo qué estaba haciendo? Intentando seguir a Jesús, diciendo: Señor, ahí está tu corazón. Ahí hay personas que están necesitando de ti. Iglesia, el corazón de Jesús está a lo que me refiero, la idea que quiero colocar es que hay una necesidad allá afuera impresionante, y Dios ama a esas personas. Hay una necesidad grande en la familia, en los jóvenes, en las mujeres.
mujeres, en los niños. Como Dios nos está enviando, iglesia, a alcanzar Buenos Aires, la Magdalena, suroccidente, suroriente, Uruguaco, las naciones, España, India, Japón, Turquía. Dios está haciendo algo, iglesia, allá afuera. Debemos seguir donde está el corazón de Jesús, de ir a llevar ese amor, de ir a abrazar, de ir a predicar su palabra, a entender y enseñar que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que quita el pecado, que hay un Dios que sana a los enfermos, que hay un Dios que restaura matrimonios, hay un Dios que sana heridas profundas, hay un Dios que hace todo nuevo. Iglesia, Dios nos está enviando como Misión Familia a ir a predicar, a mostrar, a orar, a servir a las personas. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. No nos creemos más que nadie. No. Aquí todos tenemos errores, dificultades, tenemos luchas, pero todos sabemos aquí que hay un Dios que es el que va delante de nosotros. Hay un Dios que restaura, hay un Dios que perdona, hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que se interesa por mi vida, por la vida de mi vecino, de mis familiares, y un Dios que se interesa por las finanzas de nuestra familia, las finanzas individuales, que hay un Dios que se preocupa por el ser humano, porque envió a su Hijo Jesucristo a salvar a la humanidad, para que nadie se pierda. Jesús está interesado en traer, en levantarnos, en desacomodarnos, para enviarnos a aquellos lugares donde hay necesidad. Iglesia, y que no solamente cuando cumplimos ese llamado, cuando nos movilizamos. O sea, bonito el texto que termina diciendo: el Padre honrará a todo el que me sirva. De pronto, si estás sirviendo a Dios en este momento y de pronto no encuentras tal vez el qué bien lo hiciste, o tal vez qué bonito, qué sacrificio, o que a veces uno le gustaría que dijeran ciertas cosas del trabajo que estás haciendo, no te preocupes por eso, porque Dios es el que te va a honrar. Es Dios que lo va a hacer. Es Dios el que trae honra. Es Dios el que ve tu trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, las ganas. Es Dios el que lo está viendo. Que confíe en Él, porque qué mejor honra que la del mismo Dios. Y en Juan 21, en 20:21, Juan 20:21, hay algo muy bonito, y es: una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo lo envío a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos habla este versículo? El Padre envía al Hijo. Ahora, el Hijo está enviando a su iglesia a que vayamos. Así como el Padre envió, yo les envío a ustedes. ¿A dónde nos envía? Nosotros, a las naciones, a predicar el Evangelio, a los perdidos. Y esto es una comisión de parte de Dios para servir, para seguir, para dar a conocer la palabra. Dios quiere movilizarnos para enviarnos a servirle con nuestros dones y talentos y cumplir su propósito en nuestras vidas. Y por último, para concluir, y por último es: yo estoy contigo. Dios está contigo. Dios te conoce, Dios te eligió, Dios te envía, Dios está contigo. Y lo dice, luego el Señor, en el versículo 8 de Jeremías 1, versículo 8 dice: no le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Esta es la decisión del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo el Señor: he puesto mis palabras en tu boca. Le podemos ver que Dios estaba protegiendo a a Jeremías. Estaba dándole esa palabra porque él se iba a enfrentar en situaciones muy adversas donde necesitaba esa palabra para saber que Dios estaba con él. Y que en esa también no solamente está con nosotros para protegernos, cuidarnos, sino también para capacitarnos. Porque recuerden que al principio Jeremías le está diciendo: Señor, pero yo no sé hablar en público. Yo no sé hablar en público.
Entonces Dios le unge a Jeremías, o sea, porque he puesto palabras en tu boca. Dios me toca la boca, extendió su mano y me tocó la boca y me dijo el Señor, he puesto palabras en tu boca. O sea, Dios va a colocar las palabras. La necesidad que tenía Jeremías de pronto de hablar en público, Dios le estaba dando eso, la necesidad que tenía Jeremías para cumplir su llamado, para cumplir su propósito, para que le sirva. Entonces, en este caso, si de pronto piensas que la parte económica, o piensas que de pronto no sé hablar, o de pronto que no tengo el tiempo, Dios va a cumplir o a suplir eso que piensas que te hace falta, porque Dios es el que va a cumplir su propósito. Él te está llamando para que le sirva, para que te anime, para que digas, Señor, ayúdame. Señor, muéstrale cuál es la necesidad que tiene. Jeremías le mostró, Señor, tú me estás diciendo que haga esto, pero me falta algo esto. Y entonces el Señor dijo, bueno, entonces yo te doy esto. ¿Sí me explico? Vuelvo y retomo el llamado al campo misionero, en el caso, en el campo de refugiados. Era un dinero bastante grande. Y necesidad, Señor, yo quiero ir. ¿Y cómo voy, Señor? Porque no tengo los recursos, tengo el tiempo, pero no tengo los recursos. ¿Cómo hace Dios? Entonces, en ese caso, Dios dio una estrategia. Mira, vendimos pulseras, hicimos una comida, hicimos una cena, hicimos un montón de actividades, vendimos postres en los semáforos, vendimos camisetas, hicimos de todo, tocamos puertas, Dios proveyó todo para ir a ese lugar. Gracias a Él, a su voluntad, porque es su obra. Pero Él nos da las estrategias, nos da las habilidades para poder nosotros ir a ese lugar a servirle a Él, al que todo se lo merece. Y en el momento te quiero regalar 3 versículos rápidamente, porque a veces decimos, Señor, pero ayúdame, Señor, en esto. Ayúdame, Señor, a sentir. Josué 1:9. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Quién te va a acompañar? Dios. Tu Dios te va a acompañar donde todo vayas. Anímate, esfuérzate, sé diligente, no te desanimes. El Señor te acompañará. El Señor está contigo. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Que tenemos un Dios que está con nosotros, iglesia. Tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que nunca ha perdido una batalla, un Dios que no tiene oponente, un Dios que tiene todos los recursos. Tienes un Dios que te da la sabiduría, las estrategias, las habilidades. Tienes un Dios que te ama, un Dios que murió en la cruz del Calvario para salvar tu vida, para traer transformación, un Dios que trae la sabiduría, el conocimiento, su espíritu, un Dios que fortalece, un Dios que te anima, un Dios que está allí contigo, un Dios increíble. Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta que Él venga. Te quiero animar a que sigas sirviendo a Dios. Y si no te has animado a servir, habla con los líderes, con la iglesia, con los pastores, con las personas que vean. Involúcrate en un ministerio. Sirve a Dios. Tienes un llamado, tienes un don, tienes un talento. Dios te eligió, Dios te conoce. Dios conoce que tenemos a veces temores para servir, porque pensamos que no somos capaces, como de pronto Jeremías pensó que no era capaz. Pero Dios es el que da los dones, Dios es el que da los talentos. Dios coloca aquello que necesita, porque al final la obra ¿de quién es? De Él.
porque Él lo va a hacer. Y Él nos invita, Él te invita a servir en la obra de Él. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Dios, Señor, por lo que tú estás, Señor, haciendo. Gracias, Dios, porque tú nos conoces, porque tú nos amas, porque tú intercedes por nosotros. Gracias, Dios, Señor, porque tú has fijado, Señor, tus ojos en nuestras vidas. Tú nos has elegido, Señor, para poder cumplir tu voluntad, tu propósito, en el llamado específico, Señor, y también el llamado general. Ayúdanos, Señor, a poder descubrir, Señor, cada día, Señor, más, Señor, aquello que tú nos estás pidiendo que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales. Ayúdanos, Señor, a movilizarnos. Ayúdanos a responder, Señor, a tu llamado, a lo que tú nos envías. Tú nos envías para cumplir tu propósito. Tú nos envías, Señor, para poder hablar, Señor, de parte tuya. Tú nos ayudas, Señor. Tú nos envías para orar por otras personas. Tú nos envías, Señor, para poder, Señor, estar donde está tu corazón, Señor, que están en las calles, Señor. Señor, oramos, Señor, para que tú nos movilices a predicar, a evangelizar, Señor, a ir, Señor, a los lugares, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, llevar esa palabra, Señor, que necesitan los matrimonios, la familia, Señor, los jóvenes, Señor, los niños, Señor, las mujeres, los hombres. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia dinámica. Ayúdanos, Señor, a que cada ministerio, Señor, pueda compartir, Señor, esa palabra, Señor, específica, Señor, que necesitan, Señor, para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, no tener temor, sino saber que tú estás con nosotros. Capacítanos, Señor. Mira, Señor, nuestra necesidad, Señor. Mira, Señor, aquello que tal vez nos hace falta, Señor, porque tú eres el que lo vas a hacer. Tú eres el que vas a cumplir tu propósito, Señor. Es tu obra, Señor. Y tú nos estás invitando, Señor, a que seamos parte de lo que tú estás haciendo en Buenos Aires, Señor, en el área metropolitana, en el área suroccidente, Señor, en el área, Señor, de Soledad. Tú nos estás invitando, Señor, a unirnos, Señor, a lo que tú quieres hacer, Padre. Y queremos, Señor, ser, Señor. Queremos servirte. Queremos, Señor, en tu palabra, Señor. Y hoy oramos, Señor, creyendo de verdad, creyendo, Padre. Señor, que en la Biblia dice, Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, necesitamos obreros, Señor, en Misión Familia. Necesitamos obreros en Misión Familia. Levanta, Señor, a cada miembro, Señor, a que pueda ejercer el don y el llamado que tú le has dado, Padre. Señor, revélate, movilízalo, Señor. Hay una necesidad muy grande de atender a las mujeres, de atender a matrimonios, de atender a los jóvenes, a los niños, de hacer evangelismo, de ir a las naciones, de abrir otras congregaciones, Señor. Señor, danos los recursos, Padre, que necesitamos para cumplir tu voluntad. Señor, oramos creyendo en que somos, Señor, tus hijos y somos, Señor, servidores tuyos, Padre, para que tú te glorifiques, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Nos vemos con la ayuda del Señor el día viernes a las 7 de la noche. Las personas que van a